Por primera vez en 16 años, la oposición venezolana se impuso al chavismo en estas elecciones de la Asamblea Nacional que se realizaron ayer. 96% de los votos escrutados tras las elecciones y la Mesa de Unidad Democrática obtenía hasta el momento 99 parlamentarios contra 46 cupos para el oficialismo. Vamos a analizar la situación en Venezuela tras estos comicios, cómo se proyecta a partir del triunfo de la oposición. Nos acompaña el académico de la Universidad de Santiago, presidente de la ONG Venezuela Adelante, José Noguera. Gracias por estar con nosotros, Noguera. Muchas gracias por invitarme. José, bueno, primero, a primera vista son resultados preliminares. Es el primer boletín que entrega el CNE. 99 diputados para la oposición, 46 para el oficialismo, para el chavismo. Mucho más contundente de lo que uno podría haber esperado de esta victoria, ¿o no? ¿Es sorprendente en ese sentido? O sea, superó todas las expectativas porque ninguna encuesta daba una victoria tan contundente como la que ocurrió. Lo cual refleja que de alguna u otra forma debió haber habido un voto escondido que no se reflejó abiertamente, lo cual es muy posible porque hay un sector de la población la cual el gobierno siempre ha ejercido una presión grande para que se manifieste a favor de ellos. José, ¿cuáles eran las proyecciones que se hacían antes de estas elecciones respecto a los cupos que podía obtener la oposición? Siempre se habló de entre 95 y 100 diputados en total. Tratando de luchar a ver si se conseguía el diputado 100, ¿no? Ya, okay. Que lo cual me lo daba una mayoría calificada de 3/5. Aclaremos ese punto, José, porque hasta ahora el resultado es 99-46 y quedan 22 cupos, me decía 22 usted, cupos. ¿no? 22 cupos por resolver todavía esos resultados. Hay proyecciones, leí a través de internet ya, que desde la oposición que dicen que podrían llegar incluso a los 113 diputados. La oposición maneja la cifra de 113 diputados de que debían haber obtenido. ¿De qué manera ese escenario, en caso de que llegaran a alcanzar esos 113 diputados, por ende la mayoría calificada, los 2/3 que le permiten iniciar un proceso distinto y controlar la Asamblea Nacional ya completamente, ¿de qué manera cambia el escenario de lo que venga aquí en adelante? Bueno, lo cambia totalmente, porque con esa mayoría, que es una mayoría de 2/3, la Asamblea tiene el poder de destituir todos los poderes. O sea, puede destituir la Corte, nombrar una nueva Corte, puede destituir al fiscal, nombrar un nuevo fiscal, el Contralor, el Defensor del Pueblo, puede destituir puede censurar a cualquier ministro y solicitar la destitución del vicepresidente, lo cual es obligatorio que se haga si lo pide. Y una cosa muy importante, que sin consultarle a nadie, puede, sin recoger firmas o algo así, puede solicitar que se haga un referéndum revocatorio para que termine el mandato del presidente Nicolás Maduro. Eso está establecido en la propia Constitución chavista. Está establecido en la propia Constitución chavista. De hecho, claro, cuando habían críticas hacia Hugo Chávez antes o ahora Nicolás Maduro, el argumento era, bueno, aquí en la Constitución se establece un referéndum revocatorio como el procedimiento precisamente para sacarlos del poder. Y una cosa muy importante, puede revocar el Consejo Nacional Electoral, que es un ente que es evidentemente totalmente parcializado hacia el gobierno. Pero pese a lo que usted dice, que está parcializado hacia el gobierno, de todas maneras el proceso de ayer, en términos generales, aparentemente fue bastante tranquilo y hubo resultados que dan amplia mayoría a la oposición y no fueron objetados ni por el gobierno, ni tampoco de alguna manera desestimaron de esa forma la tesis de un eventual fraude electoral, ¿no? Mira, lo que pasa es que ayer la diferencia fue muy grande. O sea, estamos hablando de que voto a voto, en número de votos, la proporción fue algo así como 70-30. Y una proporción de ese tamaño es muy difícil taparla. Eso por una parte. Después ahí hubo un hecho que yo tengo que decir y tengo que agradecerlo públicamente, la presencia de los observadores internacionales que el gobierno no aceptó, pero que de todas maneras fueron. Y de aquí fueron varios diputados chilenos y senadores chilenos que pudieron presenciar el proceso y que su presencia ayudó mucho a frenar los trucos estos que tradicionalmente hace el chavismo. También debo reconocer el rol de las Fuerzas Armadas Nacionales,
que la gente siempre había dicho no, que ellos están controlados por el gobierno, etcétera, etcétera, pero por la Fuerza Armada Nacional se portó de una manera excelente y prácticamente obligó al gobierno a que tenía que aceptar los resultados. ¿Usted cómo evalúa las palabras de Nicolás Maduro, la reacción cuando reconoce los resultados? En particular, por ejemplo, Maduro decía, aquí ganó la Constitución y ganó la democracia. ¿Concuerda con eso? Sí, pero también después dijo que aquí ganó fue la guerra económica. O sea, sí, pero eso tiene que ver con el análisis. Él arranca con un discurso aparentemente conciliador, pero ahí mismo sale con el discurso agresivo que ellos siempre han tenido. Dice, no solo dice que gana la guerra económica, o sea, no gana el pueblo, gana la guerra económica, y sale a comparar su gobierno y las elecciones de ayer con, por ejemplo, el Chile en 1973 y otros golpes de Estado que han habido en la región. O sea, prácticamente insinúa que eso fue un golpe de Estado, lo cual te refleja una vez más cuál es el carácter de ese gobierno. Pero de todas maneras el proceso electoral, a lo que quiero ir es a la evaluación general del proceso electoral. ¿Usted cree que hubo algún tipo de irregularidad en el proceso de ayer? Mira, en diversas partes del país hubo algunos problemas, pero digamos, no fueron problemas lo suficientemente severos como para afectar los resultados. José, ¿qué pasa a partir de ahora en la escena política venezolana con este control? Asumamos, pongámonos en el escenario hipotético que las proyecciones de la oposición son correctas y obtienen los 113 diputados. ¿Cuál va a ser el plan que podría llevar adelante en el fondo la oposición y los primeros movimientos, considerando las atribuciones que ya ha mencionado usted, le va a permitir esta mayoría calificada? Bueno, lo primero, primero es el poder de restituir poderes más balanceados, tener poderes más balanceados en un futuro relativamente cercano. Pero también, digamos, le da un gran poder para implementar leyes orgánicas, por ejemplo, la ley del presupuesto nacional, que es muy importante, porque el presupuesto de la nación todos los años le da el poder para interpelar a ministros, para realizar investigaciones que hasta ahora nunca se han realizado, denuncias terribles que nunca se han hecho. Por ejemplo, esto lo último que pasó de los sobrinos del presidente que los capturaron con 800 kilogramos de cocaína en Haití y están presos en Nueva York. El gobierno totalmente se negó a hacer una investigación sobre el tema. El Congreso ahora puede iniciar una investigación sobre el tema. Y eso son cosas muy importantes porque la televisión venezolana en ningún momento informó sobre la detención de estas dos personas. José, pero ¿usted cree que de alguna manera la oposición va a venir a pasar a una aplanadora legislativa o va a tratar de tender ciertos puentes, si es que es posible hablar de algo así en el ambiente que se vive hoy día en Venezuela, con el chavismo? Se lo pregunto porque eso también va a ser determinante para ver cómo reacciona el chavismo ante esta situación inédita para ellos de mayoría calificada que podría tener la oposición. Mira, el diálogo con el chavismo va a depender más del chavismo que de la oposición. Porque precisamente el chavismo es el que siempre ha tenido una actitud más agresiva con los adversarios. El poder que tiene la oposición en este momento posiblemente haga que el chavismo baje un poco la agresividad. Sin embargo, uno ve la actitud del presidente ayer. Por otra parte, hay una cosa que es muy importante. Que haya diálogo no significa que haya impunidad. O sea, hay muchas denuncias muy severas por ejemplo, el caso del señor Maduro, el caso de la hija de Chávez, que aparece entre las 200 personas más ricas del mundo según la revista Forbes, igual que el expresidente de PDVSA, aparece entre las 500 personas más ricas del mundo. Y dice, bueno, ¿esa gente dónde saca esa fortuna si esa gente no tenía plata? Cuando entró el gobierno no tenían plata. Entonces, yo creo que esas son cosas que hay que investigar. De la misma manera como hay que investigar ciertas muertes que han habido. Por ejemplo, el caso del fiscal Danilo Anderson, que le pusieron una bomba, lo mataron, agarraron un par de personas, un par de policías, lo metieron preso
y los metieron presos sin ninguna prueba. Porque la única prueba que tenían era un testigo, que era un colombiano, que después que lo metieron preso dijo que todo lo que él había dicho era mentira. Y sin embargo los condenaron a 30 años y siguen presos allí. O sea, el caso de los presos políticos. O sea, hay muchas cosas que no pueden, simplemente no se pueden pasar por alto. Lo último, José, ¿será posible avanzar en una ley de amnistía para, por ejemplo, liberar a Leopoldo López? Bueno, de eso ya se está hablando. José, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes.